Moisés dijo, proposed this. ok, está bien. Moses said, all right, Mandan 2 espías send 12 spies, y regresan 10 and 10 come back. con un mensaje Come back with a message de muerte, of death, con un mensaje de la razón. a message with reasoning. Y es ahí And that is when donde Dios God se molesta con su pueblo gets annoyed with y his people. empieza Dios And God en el nombre del Señor Jesús a hacer cosas starts doing things porque irritaron la ira de nuestro Dios. because they brought the anger of ¿Qué te God. quiero decir con esto? What do I want to tell you? Nunca a través de los tiempos Never across the times y a través de la or historia across the ages, Dios nunca ha mandado a su pueblo a hacer algo God has never sent his people to do so. Praise the Lord. Abramos nuestras Biblias Open our Bibles. en el libro de Segunda de Corintios The book of 2nd of Corinthians 5:7. 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Cuando lo tengan me indican con un amén. Ahí están las pantallas. 2nd of Corinthians 5:7. When you have it, let me know. Dice la palabra de Dios. Bible says, Alguien diga gloria a Dios. praise the Lord. Porque por fe andamos. For we walk by faith. Otra vez. Again, Porque por fe andamos, for we walk by faith, no por vista. not by sight. ¿Lo pueden repetir todos ahí? Everyone repeat it. Porque por fe andamos, For we walk by faith, no por vista. not by sight. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, Pray, Father, in the name of Jesus, por la autoridad de tu by palabra. the authority of your word, Estoy declarando en estos momentos I'm declaring at these moments que la unción de tu Espíritu Santo the anointing of your Spirit fluye de una manera extraordinaria. flows in an extraordinary way. Unjo a mi hijo I Moisés, anoint my son, que tú lo cubras y lo you may protejas cover him and protect y him, que pongas unción sobre él. put anointing over him, Para que todos los que, Señor, escuchan en el idioma inglés so everyone who's listening in English sean impactados por el poder de la palabra. can be touched by your word. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, estoy atando todo principado, I am tying all spirit, toda potestad, all demon, todo gobernador de las tinieblas all governor, y toda hueste de maldad and all evil spirit. en las regiones celestes. Y declaro una atmósfera sobrenatural. And I Mando declare Kimas. over a supernatural atmosphere. Declaro una atmósfera del Espíritu Santo. Declare an atmosphere of the En Holy el Spirit. nombre de Jesús de In the name of Nazaret. Jesus. Toda la gloria y la honra es para ti, All the Señor glory Jesús. is for you, Lord. Alguien diga gloria a Dios. And say glory Ocupe to sus God. lugares ahí donde están. You may take your seats where you are. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Praise the Lord. Porque por fe andamos For we walk by faith y no por vista. and not by sight. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the Lord. El título de este sermón es The title of this message is Las The consecuencias Consequences de la razón. of Reasoning. Las consecuencias The consequences de la razón. of reason. Pero ¿qué es la razón? What is reason? La razón es la capacidad de la mente humana Reasoning is the capacity of the human mind para establecer relaciones entre to ideas, establish relationships between ideas, conceptos concepts, y obtener conclusiones o formar juicios. and obtaining conclusions or judgments. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. En otras palabras, Dios In other words, God ha puesto en nosotros has put in us algo que es la razón. something that is reasoning, Y la razón no es mala. and reasoning isn't bad. La razón muchas veces nos previene Many times it stops us de peligros, from danger, de circunstancias. from circumstances. Y eso es algo que Dios ha puesto dentro de cada ser humano. And that is something that God has put in each human being. Y escúcheme bien, la razón no es mala. And reasoning is not bad. La razón es buena. Reasoning is good. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Pero cuando Dios But when God ordena algo a su pueblo, tells his people to do something, o cuando Dios le dice algo a su pueblo, or when God orders his people to do something, todo lo que hemos visto en la escritura, en la everything palabra we've de seen in Dios, Scripture, hemos visto que todo lo que Dios ha ordenado we've seen that everything God ordered ha ido por encima de la razón. goes above reasoning. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord.
Porque todas las cosas que Dios ha ordenado en la palabra de Dios, Because everything that God has ordered through the word que van por encima de la razón, that goes above reasoning, a eso se le llama fe. that is called faith. Algo en el nombre del Señor que es en la razón. Something that is within reason. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Cuando estamos actuando en la razón, When we are acting by our reasoning, entonces ahí no opera la fe. that is where faith does not operate. Pero cuando estamos actuando por fe, But when we are acting by faith, estamos actuando fuera de la we razón. are acting outside of reasoning. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. O en otras palabras, fuera de la razón humana, So outside of human reasoning, y por decirlo así, and to Moisés, say it in this way, irracionalmente hablando. irrationally speaking. O sea, si usted en el nombre del Señor le pone a una persona con razonamiento, que todo lo razona, So if you tell someone with reasoning, le cuenta lo que Dios ha hecho a través de los años en la palabra de you Dios, tell them what God has done in the Bible, y la gente empieza a razonar, va a decir, eso es imposible. and the people start reasoning and they say that's impossible. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha ordenado Because everything that God has ordered han ido fuera de la razón. goes outside of reasoning. Y para ir fuera de la razón And to go outside of reasoning, se necesita fe. we need faith. Alguien diga fe. Someone say faith. O alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Y ahorita en el tiempo que estamos viviendo, In the times we're living in right now, hemos llegado al punto we come to the point donde la iglesia where the church tiene que caminar por fe. must walk by faith. Estábamos muy acostumbrados We were very used to, y estábamos muy apapachados, and we were very comfortable viviendo en la carne, living in the flesh, muy conformados en nuestro estilo de vida. used to our way of life. Pero ha llegado el momento But the time has come donde el gobierno nos ha desafiado. where the government has defied us. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. ¿Y por qué digo que el gobierno nos ha Why do desafiado? I say the government has defied us? Porque el gobierno Because the government, ya se le salió del control lo que es el coronavirus. coronavirus is out of its control. Ellos están diciendo ahora They are saying now que ya ahora cada quien tiene que protegerse. that everyone must protect themselves. Lo que ellos están aconsejando ahora, What they are saying now, o alguien diga gloria a Dios, son solamente, ¿cómo? Sugerencias. are just suggestions. Lo que el gobierno solamente está aconsejando ahora son sugerencias. They are just suggestions now. Pero ahora le está dando a toda persona But they are giving everyone el derecho the right de protegerse a sí to mismo. protect themselves. Y esto es algo extraordinario para la iglesia And this is something extraordinary for the church y peligroso para los que no tienen a and Cristo. dangerous for those who don't have Jesus. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Porque se está abriendo un camino Because a way is opening, que para los que no conocen a Dios a path for those who don't know God. es peligroso. It is dangerous. Pero para los que estamos en Cristo Those who do know God, es una oportunidad it is an opportunity to para demostrar la gloria de Dios. demonstrate the glory of God. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Déjeme le digo algo. Let me tell you something. Porque si razonamos, Because if we reason, si entramos en razón, if we go into reasoning, la razón nos va a decir, the reasoning is going to tell us todavía quédense encuevados, you should stay at home. todavía quédense guardados. You should protect yourself. Si actuamos en la razón, If we act by reasoning, muchos van a decir, hay que quedarnos en casa. many are going to say we should stay home. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Pero muchos de los que me escuchan But many who are listening no han actuado en la razón. have not acted by reasoning. Han tenido fe para ir a sus trabajos They have had faith to go to their jobs y orar para que Dios los guarde. and pray so God protects them. Y hasta ahorita, And today, por la gracia de by Dios, the grace of God, en la iglesia apostólica de Kansas the City, Apostolic Church of Kansas City, no ha habido ningún afectado por esta there enfermedad. has been not one infected. La gloria es para Dios. The glory is for God. No que yo sepa hasta el momento. Not that I know of at Pero this como moment. les estoy diciendo en esta tarde, But as I am saying at this time, hoy es el tiempo now is the time de que la iglesia se tiene que that levantar the church must rise up y actuar fuera de la razón. and act outside of reasoning. En otras palabras, vamos a venir a alabar a In other Dios, words, we're going to come to praise pero God, ahora sí por fe. but by faith. Vamos a venir a buscar a We are Dios. going to come to look for Y God. ahora sí toda persona, todo cristiano And every Christian tiene que caminar por la must fe. walk by faith. Oh, alguien diga gloria a Praise Dios. the Lord. Los sentidos naturales nos comunican con el mundo, Human senses communicate us with the world. nos comunican con lo material. They let us see material. Los sentidos naturales nos permiten oler, Natural senses let us see, nos permiten ver, smell, nos permiten sentir, touch, etcétera.
and etc. Pero son los sentidos espirituales But the spiritual feelings los que pueden ver and senses are what can see el poder the power y la gloria de Dios. and the glory of God. Y ha llegado el momento The moment has come que la iglesia vea el poder de that Dios. the church should see the glory of Oh, God. alguien diga gloria a Dios Praise ahí. the Lord. Yo siento la presencia de Dios aquí. I feel the presence of God here. La fe Faith tiene que ser probada. must be tried. En Deuteronomio 1:19, Deuteronomy Deuteronomio 1:19 1:19, dice la palabra de Dios. Bible says, Mire lo que dice la escritura. look what scripture says. Y salidos de Horeb, And so departed from Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, and went through all that great and terrible wilderness which you saw, por el camino del monte del Amorreo, and the way to the mountains of the Amorites, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. as the Lord our God had commanded us. Y llegamos hasta Cades Barnea. Then we came to Kadesh Barnea. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Pero ¿qué significa Horeb? What does Horeb mean? Horeb, la palabra Horeb The significa word Horeb means revelación de Dios. revelation of God. La palabra Horeb The word Horeb, significa donde Dios se da it means where God a revelar. reveals himself. También la palabra Horeb The word significa Horeb also means desierto, desert, soledad, loneliness, destruido, destruction, desolado. desolate. Ahí en Horeb That there in se Horeb, le llama el monte de it Dios is called the Mount of God, y nos habla de soledad and it talks to us about loneliness y de silencio. and silence. En Horeb And Horeb, Dios llamó a Moisés God called Moses, y Dios llamó a Elías and God called Elijah para enviarlos to send them a una misión on a mission fuera de la razón. outside of reasoning. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Es donde Dios It is where God le da las tablas de la ley a Moisés. gives the 10 Commandments to Moses, Y ahí también and Dios that's where God le revela el tabernáculo, reveals to him the el tabernacle, sacerdocio y priesthood, las ofrendas y los and sacrificios. the offerings. ¿Dónde? Where? En el Horeb. And Horeb. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. ¿Por qué? Porque Dios Because God nos tiene que llamar al Horeb, must call us to Horeb al momento de soledad, in the moment of al loneliness, momento de desierto, in desert al moments momento donde nadie te ve. where no one Ahí sees es you. donde Dios te That llama is where God y calls te you, manda y te envía a hacer cosas and He sends you to do things que están fuera de la razón. that are outside of reasoning. Hoy Dios en estos tiempos God in these times está llamando a la iglesia calling the church a subir al Horeb, to go to Horeb, a subir al desierto, to go to the desert, a subir a la montaña go to the y mountain, buscar a Dios con todo el look for corazón. God with all your heart. Pero para hacer eso But to do this, tenemos que salir fuera de la we razón. must go outside of reasoning, Oh, porque no andamos por vista, because we're not by sight, sino por fe. but by faith. Alguien diga gloria a Dios. El desierto The desert es el escenario donde la fe es probada. is where faith is tried. Moisés lo calificó como aquel grande y terrible desierto. Moses went through that terrible wilderness. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés calificó esto así? Why did Moses go there? Alabado sea el nombre del Señor, porque ahí Because there fue el lugar donde les faltó agua. was the place where he released water. Ahí fue el lugar, gloria al That Señor, was the place donde encontraron agua, pero era amarga. where they found water, but it was bitter. Ahí en ese lugar, In that place, oh, alguien diga gloria a Dios. praise the Lord, Ahí en ese lugar de Horeb in Horeb, fue el lugar donde se levantó Amalek contra ellos. it was the place, Ahí en ese mismo lugar that place es donde le salieron las serpientes is where the venenosas. serpents came. Por eso Moisés cataloga este monte. That is why Moses catalogs this Oh, mountain alguien diga gloria a Dios. Como aquel grande y terrible desierto. as a terrible desert. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Pero también Moisés But Moses also, ahí dice que en todas estas situaciones in all these situations, Dios les proveyó God provided. y Dios les dio la victoria. God gave them the victory. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Hoy yo veo a la iglesia como que está saliendo. I see the church coming. Va a salir la iglesia. The church will come out. Algunos van a salir así temblando. Some will come out shaking. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Pero otros van a salir conectados con el Espíritu de Dios. Others will come out connected with the Spirit.
Si usted no es un hombre o una mujer de oración, if you are not a man or woman of prayer, le invito a que se convierta en un hombre y una mujer de oración. I tell you to convert into a person of prayer, Porque estamos a punto de experimentar because we're about to experiment los más grandes moveres del Espíritu de Dios sobre esta tierra. biggest movements of the Spirit of God on this earth. Al menos Dios me lo ha mostrado así. That is what God has told me. Estamos al punto de ver We are about to see la gloriosa manifestación de nuestro Señor the Jesucristo. glorious manifestation of our Jesus. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Los apóstoles, The apostles, cuando fueron enviados a predicar, when they were sent to preach, Jesucristo los envió fuera de la razón. Jesus sent them outside of reasoning. Tenían que oponerse a todo. They had to go against everything. Fueron encarcelados, fueron They were perseguidos, jailed and persecuted. pero ellos seguían avanzando. They kept advancing. Si hubieran usado la razón, They had used reasoning. se hubieran quedado en Jerusalén. They would have stayed in Jerusalem. ¿Sí o no? En Jerusalén. Y se quedaron ahí. And they stood there. ¿Y qué hizo Dios? And what did God do? Les levantó un Saulo de Tarso God rose up a Saul of Tarsus. y los sacó de Jerusalén. And he took them out of Jerusalem. Sálganse miedosos. Vámonos. Get out of here. Los que se queden en casa, aún en casa los va a seguir la enfermedad. Those who stay home, the illness will follow you. Pero los que estén alabando a Dios, Those who are praising God, tenemos al Señor de la gloria que we nos have the Lord guarda. with us. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Alguien alabe a Dios ahí un momento. Praise the Lord at the moment. Alabanza. Con esto no le estoy obligando a que usted venga a la iglesia. With this, I'm not forcing No, you to come to church. a nadie se obliga. I'm not forcing anyone. El que va a venir a la iglesia va a ser por fe. The ones who are going to come are going to be by faith. Y si usted no tiene fe, If you have no faith, mejor quédese en casa. you should stay home. Este asunto es por fe. This is by faith. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Alabe a Dios un momento. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué hablo acerca de la fe? So why do I speak of faith? Porque la fe camina por encima de los sentidos naturales. Because faith goes beyond the five senses. La fe camina por encima de los sentidos naturales. Faith goes beyond the five senses. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Dios God ya le había ordenado al pueblo had ordered the people que le iba a entregar la tierra de los amorreos, that he was going to give them the land of the Amorites, la tierra de los cananeos, land of the y Canaanites, que todo lugar que pisara la planta de su pie and everywhere that they stepped iba a ser de ellos. would be theirs. Esta era una promesa This was a promise que Dios les había dado. that God had given them. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Pero algo acontece aquí, Something happens here. algo que descubrí en la palabra de Dios. Something that I discovered. Encontramos We found que cuando Dios le ordena esto a Moisés, that when God orders this to Moses, Él le dice que vaya y conquiste. he tells him to go and conquer. Pero salió de la mente humana But out of human mind, de mandar 12 espías. it came to send 12 spies first. Alguien diga no, gloria a Dios. Praise the Lord. Yo sé que en la palabra de Dios, en la traducción Reina Valera, In the translation, ahí dice que Dios it says that God le dijo a Moisés que enviara espías. told Moses to send spies. Pero si analizamos este texto en el original, But if we analyze this this dice verse en el original in the original, que la idea it says that the idea de que enviaran to espías send the spies fue gloria al Señor del pueblo was of the people y no de Dios. and not of God. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Entonces, si usted analiza este texto So if you analyze this verse, y profundiza un poquito en este texto, you study it, usted se va a dar you cuenta will find out de que la idea de haber y ir y conocer that the idea to go and spy la tierra prometida no fue de Dios, the promised land was not God, fue del pueblo. was of the people. Y esto es algo que voló mi cabeza, And it's something that blew my mind porque yo pensé que siempre esa idea había sido de Dios. because I always thought that idea was God. No, Dios se los permitió. No, God allowed it. Dios les dio permiso, God gave them permission. porque muchas veces Dios nos va a permitir hacer cosas Because many times God will allow us to do things aunque Él no esté de acuerdo. even if He is not Alguien agreeing to diga it. gloria a Dios. Praise the Lord. Pero el tú haber ido a conocer But if you go
el tú haber ido a la tierra prometida, go and spy the promised land, empezaste a ver gigantes and you started seeing y giants empezaste a ver con tantas and cosas seeing all these things que te entraron a entrar en razón. that made you start reasoning. Empezaste a usar la razón You started using reasoning. y olvidaste al Dios grande que tú You sirves. forgot the great God that you serve. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Entonces los espías So the spies no avanzaron en perfecta voluntad de Dios. weren't practicing the will of God. Los espías no avanzaron en perfecta voluntad de Dios. They didn't use the will of God. ¿Por qué? Porque al ir Because when they went, dijeron, híjole, they said, oh my God, hay gigantes. our giants. Empezaron a usar la razón. They started using reasoning. Y Dios ya les había dicho, And God had already told them, esa tierra es de ustedes. that land is yours. Ustedes la van a conquistar. You will conquer it. Todo lugar que pisara la planta de su pie Everywhere you step será de ustedes. shall be yours. Pero los espías, But the spies, al proponer esto, when they, Moisés Propose dijo, this. ok, está bien. Moses said, all right, Mandan 2 espías send 12 spies, y regresan 10 and 10 come back. con un mensaje Come back with a message de muerte, of death, con un mensaje de la razón. a message with reasoning. Y es ahí And that is when donde Dios God se molesta con su pueblo gets annoyed with y his people. empieza Dios And God en el nombre del Señor Jesús a hacer cosas starts doing things porque irritaron la ira de nuestro Dios. because they brought the anger of ¿Qué God. te quiero decir con esto? What do I want to tell you? Nunca a través de los tiempos Never across the times y a través de la historia, or across the ages, Dios nunca ha mandado a su pueblo a hacer algo God has never sent his people to do something usando la razón. using reasoning. Lo sacó de Egipto He took them out of Egypt con mano poderosa. with a strong hand. La razón decía que era imposible, Reasoning said it was impossible. pero la gloria de Dios decía que era The glory posible. of God said it was possible. Estaban enfrente del Mar Rojo. They were in front of the Red Sea. La razón decía que no era posible, Reasoning said it was impossible. pero para Dios todo es But for posible. God, everything is possible. Él abrió el mar He opened the Red con Sea mano poderosa. with a strong hand. Les faltó agua They had no y water. la razón decía, And reasoning said, estamos en un desierto, we are in a desert. nos vamos a morir de We are sed. going to die of thirst. Pero Dios le habla a su siervo God speaks Moisés to his servant y le Moses. dice, golpea la peña And he says, strike the y va a water. salir agua. And water will come out. La razón decía, nos vamos a morir en el desierto. Reasoning said that they would die in the Pero desert. Dios puede sacar agua aún en el mismo God can desierto. bring out water in the desert itself. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. El mundo, The world, los científicos scientists, nos dicen tell us que este virus that this virus es un virus como nunca se ha visto. a virus has never seen Y before. ellos están usando la razón. They are using reasoning. Pero la gloria de Dios dice, Glory of God says, ninguna plaga tocará tu no morada. plague shall touch your home. Oh, alguien alabe a Dios ahí un momento. Praise the Lord. Yo le vengo a hablar a un pueblo, I come to speak to a no people que anda en la carne. that is not in the flesh. Le vengo a hablar a un pueblo I speak to a people que le va a creer a Dios. that will believe in God. Por mucho tiempo For many years, hemos predicado solamente palabras y palabras. we have just preached words and words. Pero ha llegado el tiempo para la iglesia But the time has come for the church de demostrar el poder y la gloria to de nuestro demonstrate the power and Dios. glory of our God. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Es por eso que yo estoy llamando a guerreros de oración. That is why I'm calling warriors Es of por eso action, que yo estoy llamando a mujeres de oración. calling women of action, Estoy llamando a hombres de oración. men of prayer. Ya no es tiempo de vivir como vivíamos meses We atrás. cannot live as we did No, months ago. estoy llamando a hombres y mujeres de oración I'm talking to men and women of prayer que le crean al poder y a la gloria de that Dios. believe the power of God. Porque mientras gobernadores alrededor de la nación Because while governors in the nation están diciendo que no hay solución para todo are esto saying that there's no solution, y que Dios no ha tenido nada que ver con esto, God has nothing to do with it. se va a levantar la iglesia de Church Jesucristo. shall rise up. Dije, se va a levantar la I iglesia said de the church of Jesucristo. Jesus shall rise up. Dije, se va a levantar la I said the iglesia de church of Jesucristo. Jesus shall rise up. Otra vez dije, se va a levantar la I iglesia said de the church Jesucristo. of Jesus shall rise up. Y cuando escuchen tu voz, And when they hear your voice, cuando escuchen mi voz, when they hear my voice, toda enfermedad all illness se tiene que ir por el must poder leave de by la the power of the palabra. word. O alguien alabe a Dios ahí un momento. Praise God. Alguien alabe a Dios. Someone
praise God. Escuche esto. Listen, Fíjese el error. look at the error, El error the mistake de usar la razón. of using reasoning. Si tú estás en Cristo, You are in Jesus. tienes que mirar tú cuando Dios te dice, hey, esto es por fuera de la razón. You must see when Jesus says, hey, this is outside of reasoning. Alguien diga, gloria a Dios. Praise the Lord. Tienes que tener discernimiento You must discern. y tienes que saber. You must know. Alguien diga, gloria a Dios. Praise the Lord. Los espías no avanzaron The spies did not advance porque vieron because they saw y usando la razón and they used reasoning se detuvieron para entrar a la tierra prometida. and they stopped from going into the promised land. Ya Dios había decretado God had already decreed la entrega de esa tierra a Israel. that he would give that land to Israel. Pero ellos vinieron a Moisés para enviar espías a Canaán. But they wanted to send spies to Le Canaan. hicieron una propuesta carnal. And they told him something that was of the flesh. Y pudiera decir yo que una propuesta válida. And it was Una propuesta válida, o sea, algo a que tenía valid sentido. proposal. It was a valid proposal. ¿Por qué mejor no vemos Why don't we see first y después avanzamos? and then we go? Pensándolo, Thinking about it, no estaban tan mal. they were not outside of Pero ante reason, Dios but by God, lo estaban ofendiendo. they were offending him Porque Él ya les había dicho, because he had told them, yo se las voy a entregar. I will give it to you. Escuche esto, Listen, yo se las voy a entregar. I will give it to you. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que había gigantes? You think God did not know there were giants? Pregunto otra vez, ¿ustedes creen que Dios no sabía que había gigantes? You think God wasn't aware of the giants? ¿Ustedes creen que para Dios se le había pasado todo lo que había en esas You ciudades? think God missed all the things that were in the cities? No, ya Dios sabía. God knew it all. Pero Dios sabía, gloria al Señor, que hay algo. Oh, God knew that there was something. Dios sabía que hay algo dentro de nosotros There was something within us que es más poderoso que cualquier gigante that is more powerful than any y giant que es más poderoso que cualquier demonio. and than any demon. Y eso algo es la fe. That is faith. Después la fe y la certeza de lo que se espera It is faith by knowing what we y do la not see. convicción de lo que no se The ve. conviction of what we do not Porque see. de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. What is seen was Sin made by fe what was not es seen. imposible agradar a Dios. And without faith, it is impossible to please God. O alguien haga un poco de ruido para Dios ahí. Make some noise for the Lord. Dije alguien haga un poco de I said ruido someone para make Dios some noise ahí. for the Lord. Vengo a sacudir a la iglesia en esta Come to shake tarde. the church at this time. Vengo a sacudir al pueblo en esta tarde. Come to shake the people at Y a this time. decirte que al Dios que And servimos tell them that the God we es serve más grande que cualquier is greater than any circunstancia. circumstance. Oh, alguien diga gloria a Dios. Someone praise the Lord. Por eso este culto el miércoles, That is why the church on este servicio el Wednesday, miércoles, this service on no va a Wednesday, ser cualquier servicio. will not be just any Va a ser un service. servicio de It celebración. will be a service of celebration, Va a ser un servicio de gloria. service of glory. Oh, alguien diga gloria a Praise the Dios. Lord. Porque aquí es donde se van a ver los verdaderos Here adoradores. is where the true Que worshipers le will be adoren seen. en espíritu y en verdad. Fighters of the Spirit. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Fíjate la razón, hijo. Reasoning. La razón produce duda. Reasoning produces doubt. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. La razón produce duda. Reasoning produces doubt. La razón produce murmuración. Produces murmurs. Y la razón produce rebelión. It produces rebellion. ¿Qué pasó después de que vinieron? What happened after they came back? Empezaron a dudar, Alfredo, They started doubting de que Dios that God era mentiroso. was lying. Así de sencillo. Al decir tú que hay gigantes y que no la vas a poder conquistar, When they said that there were giants and they wouldn't be able to conquer them, ¿qué le estás echando en la cara a Dios? what are you telling God? Tú no eres tan grande como dices. You aren't as great as you say. ¿Sí o no? Yes or no? Hay duda. There is doubt. Y la duda te lleva a murmurar. And the doubt Porque takes you to empezaron a murmur. murmurar. Because they started murmuring. Y envenenaron a todo un pueblo And they poisoned the people por las palabras de estos 10 by cabezones. the words of these 10 people. Envenenaron a toda una nación. They
poisoned the whole people. Y le metieron duda a todo el pueblo. And they put doubt in the people. 10 personas. 10 people. El número 10 significa juicio. That means Y judgment. por ser el número 10, And by being number Dios 10, trajo juicio sobre ellos God brought judgment y on them sobre todo el pueblo. and on all the people. Estos 10 espías These 10 spies murieron por plagas que Dios mismo envió a sus vidas y a sus familias. died because of God. Oh, Shatarabaja. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque alguien que se levanta Because someone that rises up en contra de lo que has dicho, against what God has no said estás dudando contra el siervo de is Jehová, not doubting against God, ni estás dudando contra el liderazgo. against the servant of God or his Estás leadership. dudando en contra de They are Dios. doubting God Y himself. toda duda es del All diablo. doubt is from the devil. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Santo tu nombre, Jesús. Y quiero cerrar con esto. I want to close with this. La fe. Faith. Alguien diga fe. Faith. Cuando tú te vas por encima de la razón, When you go above reasoning, la fe faith te hace protagonista makes you a protagonist de los milagros of the miracles de Dios. of God. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Si te quedas en la razón, If you stay within reasoning, te vas a quedar como los 10 espías. you will end up like the 10 spies. Pero si te vas por encima de la razón, But if you go above reasoning, tú vas a decir como Caleb: you will say as Caleb did. Josué, acuérdate que Dios me dijo que ese monte era mío. Joshua, remember that God told me that that mountain was mine. Si tú te quedas como estos 10, If you stay as those 10, te quedarás al otro lado. you will stay on the other side. Pero si tú te vas por encima de la razón, But if you go above reasoning, llegarás a la tierra que fluye leche y you miel. will get to the land that flows milk and honey. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Alguien alabe a Dios. Praise the Lord. La fe hace testigos. La fe nos hace testigos. Faith makes us witnesses. ¿Cuántos testigos hay aquí? How many witnesses are here? Fíjense, esta fe Faith nos hace testigos. makes us witnesses. Y esto se conecta con el libro de los Hechos. This is connected with the book of Acts. Porque les dijo: Because he told them, van a recibir el poder you will receive power del Espíritu Santo of the Holy Spirit, y me van a hacer testigos. and you shall be witnesses. Oh, alguien diga, gloria a Dios. Praise the Lord. Testigos en Jerusalén, Witnesses in Jerusalem, en Judea, Judea, en Samaria, Samaria, y hasta lo último and de to la the ends tierra. of the earth. En otras palabras, In other words, la fe tiene el poder faith has the power para desaparecer las cosas. to disappear things. ¿Cómo me dices tú How do you tell me que una mujer de cáncer that a woman with cancer que habló al programa El Poder de la Palabra that spoke to the y program decía que estaba invadida de cáncer said that she was invaded by y decía cancer que le habían dado días, tiempo de vida? and they had timed her life? ¿Cómo me dices tú How do you explain que después de una oración that after a prayer ella fue al doctor she went to the y doctor? cuando llega al doctor She got to the doctor. encuentra que ya no tiene They cáncer, found she had no que cancer ya está herself limpia, and she was que clean. no saben qué aconteció, They don't know what happened. qué fue lo que pasó. What happened? Es la It was fe. the faith. Oh, alguien alabe a Dios en Praise esta the Lord at this tarde. time. Alguien haga un poco de ruido Someone para make some Dios. noise for the Lord. Y cabashata manda la baja. Alguien diga gloria a Dios. Cuando eres protagonista, When you are protagonist, porque tienes fe, because you have faith, nos recuerda you remind de que Dios va delante de nosotros. us that God is in front of us. Y quiero decirle a la iglesia: And I want to tell the church, Dios va delante de la iglesia. God is going before us. Oh, alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Esta iglesia no está sola. This church is not alone. Esta iglesia tiene un Cristo, This church has a Christ, tiene un Dios, and has a God, y su nombre es Jesús, and his name is Jesus. y Él es la cabeza de la and He iglesia. is the head of the Él church. tiene el control de la He has the iglesia. control of the church. Alguien diga gloria a Dios. Praise the Lord. Dios va delante de nosotros. God goes before us. Nos dice: no miren el tamaño de los gigantes, He says, do not look at the size of the giants no mires el tamaño del problema, or the size of the problem. mira la grandeza de Dios. Look at the greatness of God. Aleluya, Praise the Lord. aleluya. No mires la grandeza del problema, Do not see the greatness of the no problem, mires la grandeza de la enfermedad, the greatness of the sickness. mira la grandeza de tu Dios. Look at the greatness of your God. Voy a invitar a los músicos que pasen en esta hora. Recuerden Remember que todo lo que Dios ha hecho, that everything God has done, aleluya,
son cosas are extraordinarias. extraordinary things. Dios hizo milagros sorprendentes. God made Dios hizo miraculous milagros signs, extraordinarios. extraordinary things. No hay enemigo que se haya levantado contra Dios There is no enemy that has risen up against God, y que Dios no lo haya derrotado. that God has not Tenemos al que todo lo destroyed. puede. We have a God Y le that, pido a la iglesia apostólica de la fe en do it Cristo all. Jesús, que me está escuchando en estos and all the momentos, people who are listening, que levantes tus manos ahí donde they estás ask you to raise your hands where you are y le des gloria y honra al Dios que tú and sirves. give glory to the God you serve. Que le des alabanza y adoración al Give Dios que tú praise to the sirves. God you serve. Tienes un Dios que es grande y es You have a poderoso. God that is great and powerful. Aleluya. Y hoy Dios And now God nos está diciendo de ir por encima de la razón. is telling us to go beyond reasoning, Nos está diciendo que vayamos por encima de la razón. go beyond reasoning. Aleluya. Ya las autoridades The authorities dijeron, está en sus manos. said it's in your hands. Ustedes saben lo que van a hacer. You know what you're going to do. Oh, nomás estaba esperando que dijeran eso. I was just waiting for them to Oh, say alguien that. diga gloria a Dios. Praise the Lord. Porque yo como pastor me estoy preparando. Me as a pastor am Y la preparing. iglesia tiene que estarse The preparando. church needs to prepare Porque viene la gloria de Dios. because the glory of God is Dije, coming. viene la gloria de That Dios. the glory of God is Dios coming. está a punto God is about de mover y estremecer esta tierra. to shake the earth. En el nombre de In the name Jesucristo. of Jesus. Así que yo le hablo a los que me están I ask oyendo. those who are listening. Yo le hablo a aquellos que están allá I de aquel speak lado. those who are listening. Es hora de levantar tus manos. It's time to raise your Y hand. empezar a alabar a Dios. Start praising God. Alábale, 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 Praise alábale, Him. alábale, alábale, alábale. Alábale por 30 segundos en estos Praise Him momentos. for 30 seconds. Alábale por 30 segundos en Praise estos Him. momentos. Glorifica su nombre ahí donde Glorify está. His name where you are. Estas puertas se van a abrir el día miércoles. Doors shall open on Estas Wednesday. puertas se van a abrir el día Doors miércoles. shall open on Pero Wednesday. vamos a abrirlas. So we will open them. No para venir a hacer lo mismo. Not to come and do the Vamos same a thing. abrirlas para We exaltar will exalt